Buenos días, excelentísimo señor don Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, excelentísimos señores vicarios de la Archidiócesis, excelentísimos sacerdotes formadores del Seminario Mayor San Ildefonso, queridos representantes de Cáritas Diocesana, representantes de la Delegación de Apostolado Seglar, representantes de la Acción Católica General de Toledo y queridos representantes de las distintas realidades de Apostolado Seglar de nuestra diócesis que hoy os encontráis aquí en el Seminario Mayor de Toledo. Un saludo muy especial para todos y sobre todo para los que nos siguen desde sus hogares por los medios de Radiotelevisión Diocesana de Toledo. Os queremos dar los buenos días y la bienvenida a esta primera jornada de laicado y caridad. Una jornada a la que, a pesar de celebrarse en pandemia, los medios de comunicación permitirán que podamos interactuar y plantear algunas preguntas. Si nos ves y quieres compartirlo en redes sociales, poner el hashtag laicado y caridad. Esta jornada pretende ser un momento de reflexión en el laicado de nuestra diócesis, para una vez más volvernos a plantear sobre cuál es nuestro papel en las realidades que nos afectan como iglesia evangelizadora que somos y concretamente con las personas que tienen necesidades y sufren. Hoy queremos aportar luz para, como seglares, vivir la caridad y hacer de ella nuestra distinción como cristianos en el mundo, ya que nuestra condición de bautizados nos lleva al amor al prójimo y con la prioridad hacia aquellos que son los últimos y olvidados. Todos estamos llamados a la caridad. Nuestras parroquias, nuestra diócesis, con la llegada del COVID-19, se ha visto envueltas en una mayor demanda de atenciones a personas que han entrado en estado de precariedad. Personas que han llamado a nuestras puertas con sufrimiento, pero quizás antes no se habían visto en una situación parecida. Circunstancias que nos han de llevar a la revisión y a plantearnos cómo debe ser nuestra acogida y servicio a los que necesitan ayuda, como iglesia que somos, reflexión de la cual los seglares no estamos exentos. Con esta jornada también queremos presentar a Cáritas, en primer lugar como maestra de caridad y en segundo lugar como espacio natural para su ejercicio. Cáritas es la iglesia que hace caridad y ella necesita de nosotros, necesita de todos los laicos, porque todos tenemos cabida en ellas, niños, jóvenes y adultos. Para llevar a cabo estos objetivos en la jornada de hoy, comenzaremos con una ponencia principal a cargo de don Sebastián Mora Rosado, para pasar a una ronda de testimonios realizada por 2 personas voluntarias de Cáritas y una persona usuaria de sus servicios. Damos las gracias a Sebastián Mora porque desde un primer momento aceptó nuestra invitación. Gracias, Sebastián. Decimos primera jornada de laicado y caridad que está organizada por Cáritas Diocesana de Toledo, como la caridad estructurada de la diócesis y de las parroquias, por la Delegación de Apostolado Seglar, como el espacio común y de crecimiento de los movimientos y asociaciones de laicos diocesanos, y por la Acción Católica General como la forma natural de organizar el laicado de nuestras parroquias, organizado en común por todo aquello que nos une, ser instituciones dedicadas a la evangelización y al impulso de la vocación seglar. Jornada que también nace de la llamada del pasado Congreso de Laicos, donde se nos invita a ser iglesia en salida, y de la carta pastoral Sal y Luz de don Francisco Cerro, donde hace especial llamada a evangelizar con corazón a los más pobres. Todos los que estamos aquí, los presentes y quienes nos siguen desde sus casas, queremos unirnos para hacer una caridad con corazón, una caridad donde los más pobres y necesitados encuentren en nosotros esperanza y la mano tendida. Por último, agradecer los servicios y el esfuerzo de Canal Diocesano de Televisión, que ante la situación de pandemia que vivimos y por la que en este salón de actos solo hemos querido tener una pequeñísima representación diocesana, pueda permitirnos llegar a los hogares de todas las familias de nuestra diócesis. Y sin más dilación, doy la palabra a don Francisco, arzobispo de Toledo.
Pues bienvenidos todos a esta jornada tan hermosa y yo creo que tan esperada y sobre todo tan novedosa, porque está un poco en lo que estamos trabajando en nuestra archidiócesis de Toledo a través de estos planes pastorales que ahora estamos ya finalizando, pero que en el fondo es querer ser sal de la tierra y luz del mundo. Solamente pues agradezco a los que habéis organizado este evento, el Apostolado Seglar, Cáritas Diocesana, también a la presencia de que nos conocemos y amigo Sebastián, y sobre todo pues yo creo que en ese sentido podemos decir que hay como 3 claves muy sencillas que yo creo que tratan de marcar esta jornada. Primero, caminar juntos. No puede haber apostolado seglar si no asumimos el ámbito de la caridad. La caridad nos urge, dice San Pablo. Es más, si no hay caridad no somos nada. Y lo que hará creíble siempre nuestro apostolado y nuestra vida será el servicio a los más pobres y necesitados, ¿no? Por eso dime cómo anda tu caridad y te diré cuál es tu fecundidad apostólica o evangelizadora. Por eso a mí me parece que en este sentido vamos a caminar juntos, ¿no? Lo segundo yo creo que es tener de fondo lo que habéis dicho, que es el congreso que ha habido y que ha sido tanto fruto de laicos en Madrid y que yo creo que va a ser también lo que va a marcar nuestra archidiócesis y toda España en los próximos años, con todos esos 4 itinerarios, pero que yo creo que lo fundamental es que es verdad que siempre se está diciendo que es la hora del laicado, que los laicos tienen mucho que decir, que como no se despierte ese gigante que es el laicado no habrá evangelización ni habrá nueva evangelización. Todo eso es verdad, pero sobre todo lo que sigue que es verdad es que el laicado es la mayoría de la Iglesia, hombres y mujeres, que como se toman en serio su bautismo y la llamada a la santidad que hace el Vaticano II, pues verdaderamente transformarán el mundo según el corazón de Dios. Y el ámbito del laicado, pues ya sabemos, lo repitió el Vaticano II, la familia, el trabajo, la caridad, lo sociopolítico, lo cultural, el mundo de la cultura, etcétera, etcétera. Todo eso que todos sabemos. Y la tercera, que yo creo que también da un poco sentido a esta jornada, es Fratelli Tutti del Papa Francisco. Yo acabo, como sabéis, de estar con el Papa y realmente ha sido para mí una experiencia impresionante. Ya había estado 6 o 7 veces más con el Papa Francisco, pero aparte del afecto y el cariño que ha hablado y que ha demostrado a Toledo, a la archidiócesis, preguntando por nuestro seminario, por el laicado, hasta por el grupo de mujeres que acompañó a don Braulio a Roma, las Teresa, ¿no? Pues aparte de todo eso, yo creo que en el fondo, yo creo que la encíclica de Papas es programática porque va dirigida a una humanidad que necesitamos crear esos ámbitos de fraternidad. El cristianismo tiene un corazón universal, por eso lo hace tan atractivo. No existe por eso el cristianismo yo siempre digo que es mucho más que una religión. Es religión, pero mucho más. Es una vida. Y en esa vida descubrir que brota del Evangelio, que todos somos hermanos y que verdaderamente vivamos el Evangelio como esa llamada, yo creo que nos puede ayudar mucho. El Papa Francisco repite una y otra vez en ese tema de la caridad que otro mundo es posible, otro mundo es posible, otro mundo es posible. Pues desde luego empezará a ser otro mundo posible si los cristianos nos ponemos las pilas y vivimos esa experiencia profunda de caridad. Porque Cáritas es la Iglesia haciendo caridad, no es un carisma, es la Iglesia haciendo caridad. Es decir, y en este sentido yo creo que todos, en la medida en que nos impliquemos en esto que trata esta jornada de sintetizar, pero también de poner en valor, que es la evangelización, el apostolado seglar y la caridad, yo creo que estaremos dando respuesta a los retos que vamos a tener, como decía muy bien la presentación, como decía Paco, tenemos en estos momentos en una sociedad que si está herida, ha quedado muchísimo más herida después de la pandemia, muchísimo más herida, y que está quedando todavía y que tendremos que dar respuesta. Y la respuesta es la caridad, eso es el amor de Dios.
el amor de Dios manifestado en el servicio a los hermanos más empobrecidos. Pues muchas gracias a todos los que hacéis realidad algo tan hermoso como lo que vamos a celebrar esta mañana. Muchísimas gracias, don Francisco. Buenos días a todos. Yo también quería sumarme en nombre de la Delegación de Apostolado Seglar a los agradecimientos iniciales. En primer lugar, a quienes han hecho posible esta jornada, que básicamente han sido, por un lado, nuestro arzobispo y, por otro lado, el Papa Francisco. Lo señalaba Paco Cano, presidente de Acción Católica General, en su intervención, pero yo creo que reproducir las palabras concretas que iluminan este acto nos puede ayudar a todos, a los que estamos aquí presentes y a quienes nos siguen a través de televisión, a comprender mejor lo que pretendemos con él. Nuestro arzobispo, don Francisco, en su carta pastoral nos exhortaba con estas palabras. Es el momento de que la Iglesia de la Archidiócesis de Toledo, desde el sencillo programa del Evangelio, fortalezca su compromiso y reafirme como su prioridad a los más pobres y necesitados, con el fin de dar respuesta a aquellos que cada vez tienen menos y acuden a la Iglesia, a las parroquias, a Cáritas, a las casas religiosas, tratando de salir de sus apuros. No dar la talla en estas circunstancias tan graves sería traicionar la esperanza de los que sufren. Y en el mismo sentido, el Papa Francisco, en el marco del Congreso de Laicos, que como bien ha dicho nuestro arzobispo, está llamado a impactar fuertemente la dinámica pastoral de nuestras diócesis, asociaciones y movimientos en toda la Iglesia que peregrina en España, nos decía lo siguiente: no tengan miedo de patear las calles, de entrar en cada rincón de la sociedad, de llegar hasta los límites de la ciudad, de tocar las heridas de nuestra gente. Esta es la Iglesia de Dios, que se arremanga para salir al encuentro del otro, sin juzgarlo, sin condenarlo, sino tendiéndole la mano, para sostenerlo, animarlo o simplemente para acompañarlo en la vida. Que el mandato del Señor resuene siempre en ustedes. Vayan y prediquen el Evangelio. Este mandato es particularmente nuestro, de los fieles laicos, de la inmensa mayoría del pueblo de Dios, que somos los llamados a hacernos presentes en medio del mundo, a transformar la realidad para hacerla mejor a la luz de la fe que profesamos. Por supuesto, también quiero expresar en nombre de la delegación y de todos los organizadores Cáritas Diocesana de Acción Católica General la presencia de nuestro ponente, don Sebastián Mora Rosado, por su amabilidad y disponibilidad para estar entre nosotros el día de hoy y iluminarnos con su reflexión. Se lo presento para que lo conozcan mejor. El profesor Mora Rosado nació el 18 de mayo de 1966 en Málaga. Está casado y es padre de tres hijos, dos niños y una niña. Doctor en Sociología por la Universidad de Zaragoza, licenciado en Filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas y máster en Gestión Directiva de Entidades No Lucrativas. Posee una larga experiencia de trabajo en el campo de la acción social. Su actividad profesional se inició como coordinador del Centro Santa Isabel de Acogida de Inmigrantes, dependiente de la Delegación Diocesana de Inmigración de Madrid. Posteriormente trabajó como educador de calle en la Asociación Granja Las Almedillas. En 1993 entró a formar parte del equipo de Cáritas Diocesana en Madrid, desde donde desarrolló distintas responsabilidades en los sucesivos 15 años, como coordinador de pisos de acogida para enfermos de SIDA, coordinador del área de voluntariado, director del Centro de Tratamientos con Sustitutivos Opiáceos, responsable del área de coordinación institucional y algunas otras responsabilidades. En 2008 se incorporó a los Servicios Generales de Cáritas Española, donde asumió el cargo de coordinador de área de acción en los territorios, y de 2009 la Conferencia Episcopal aprobó su nombramiento como secretario general de Cáritas hasta 2017. En ese tiempo fue además director ejecutivo de la Fundación FOESA y vicepresidente de la Plataforma Tercer Sector y de la Plataforma de ONG de Acción Social de España. Toda esta presentación, que es simplemente una síntesis, yo creo que tiene sentido en la parte práctica porque, como vamos a tener ocasión de comprobar, su otro rol, el de profesor, ahora les voy a dar unas pinceladas, precisamente yo creo que tiene esta experiencia como fundamento. En la actualidad es profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, donde imparte las asignaturas Cristianismo y Ética Social en Trabajo Social, Criminología, Fisioterapia y Enfermería, y también Ética de la Cooperación al Desarrollo y de la Acción Humanitaria en el Máster de Cooperación al Desarrollo del grado de Filosofía. En la actualidad investiga sobre minorías religiosas, tercer sector y doctrina social de la Iglesia. Como decía, estamos ante un profesor que imparte docencia, que hace ciencia, pero lo hace partiendo de la realidad, que era precisamente el perfil que nos interesaba para el día de hoy.
Con él, y le agradecemos mucho que lo vaya a hacer, lo que pretendemos es, como señalaba Paco Cano, que nos concienciemos de la necesidad de que no podemos vivir nuestra fe al margen de la presencia entre los más pobres, que tienen que ser nuestra prioridad. Muchísimas gracias, profesor, por estar con nosotros. Tiene 45 minutos para impartir su ponencia. A continuación, le seguirá un coloquio. Desde ya pueden ir planteando preguntas que nos están siguiendo a través del canal diocesano de televisión por medio del WhatsApp que se va a ir mostrando en pantalla reiteradamente y, desde luego, los aquí presentes también tendrán ocasión de hacerlo. Muchísimas gracias, don Sebastián. Tiene la palabra. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Me habéis dado la gracia por venir y realmente soy yo quien tiene que dar la gracia de estar un día con... Bueno, vuelvo. Ahora. Vuelvo a reiterar. Sí. Bueno, pues reitero la gracia. Me habéis agradecido el que esté aquí. Realmente soy yo quien tiene que agradecer el poder compartir con todos vosotros esta mañana aquí, con la gente de Cáritas, con don Francisco, que nos conocemos de hace tiempo, para poder reflexionar en común. Quiero hacer una reflexión sencilla. Han dado todo o parte del currículum. Más bien quiere ser una reflexión de un laico, de una parroquia de Alcobenda, casado y con 3 niños. Una reflexión de un laico que trata de comprometerse en el mundo y para el mundo. Y desde ahí dar algunos trazos que nos hagan pensar. Seguramente no voy a dar ninguna solución y ojalá salgamos de aquí con muchas interrogantes. Dentro de eso quiero como abordar 5 puntos esta mañana. El primero, todos serán escuetos, pero quiero centrarme en el dinamismo de la caridad. El primero es una pequeña visión al momento que estamos viviendo. Si la caridad tiene algo y la vocación laical tiene algo, es que tiene que estar atenta a la historia. No existe la vocación laical en genérico, sino la vocación laical en el mundo y en este mundo que hoy nos toca vivir. Dice el Papa Francisco que la misión es en esta tierra, no en la que hubo, no en la que habrá, en esta tierra. Y desde ahí tenemos que partir. Tenemos que ver qué es lo que nos está pasando como sociedad y qué es lo que nos está pasando como Iglesia. En segundo lugar, algunas notas, simplemente algunas notas más teológicas y eclesiológicas sobre la caridad, para enmarcar el tema. Lo decía muy bien don Francisco, la caridad para los cristianos es algo nuclear y desde ahí tenemos que partir nuestra reflexión. En tercer lugar, 2 notas o 3 también sobre cómo estamos viviendo los laicos en este momento nuestra vocación. Una pequeña caracterización más de signo socio-religioso de cuál está siendo el lugar del laico en estos momentos de la historia en España. Y por último, bueno, pues desarrollar un poco ese dinamismo de la caridad, donde yo veo que hay que poner los acentos desde la vocación laical y, como siempre, una conclusión. Decía don Francisco en su carta pastoral, Sal de la Tierra y Luz del Mundo, como gusta decir también mucho al Papa Francisco, que no estamos viviendo una época de muchos cambios, sino un cambio de época. Hace unos años, Uri Beck, un sociólogo alemán, escribió un libro que se publicó de manera póstuma, que él tituló La metamorfosis del mundo. Y él decía que los conceptos clásicos de la sociología y de la filosofía para abordar el dinamismo de la realidad, como era el cambio, como era la transformación, como era la revolución, no servían para autocomprendernos en este momento. Y que había que tirar de nuevos conceptos, y él hablaba de que en realidad la sociedad no está cambiando, la sociedad está en una profunda metamorfosis. Él decía, la sociedad está metamorfoseándose. Es decir, es un cambio de tal intensidad, de tal profundidad y de tal rapidez que no hablamos ni siquiera de una revolución, sino de una auténtica metamorfosis. Bauman, otro sociólogo de origen polaco afincado en Alemania, decía, esta situación nos lleva a vivir en un interregno. Sabéis que un interregno es una época
donde el rey ha muerto, todavía no hay un nuevo rey, e incluso jurídicamente había ciertas leyes que quedaban en suspenso. Había un tiempo como de incertidumbre, ¿no? Y dice Bauman, los conceptos antiguos no valen para explicar el presente y todavía no tenemos los conceptos de futuro. Con lo cual nos quedamos en una época aplicando conceptos antiguos a una realidad que ya no existe y tratando de inventar conceptos nuevos para una realidad que todavía no logramos aprehender. Bueno, pues esta realidad que escribían estos sociólogos, filósofos antes de la pandemia, llega la pandemia y esa metamorfosis se hace de una realidad incluso capilar a flor de piel. Si yo os hubiera dicho esto de la metamorfosis antes de la pandemia, hubierais dicho, hay que ver a qué se dedican estos filósofos y estos sociólogos, menudas tontadas, ¿no? Bueno, tienen que comer de algo, pues que se dediquen ahí a darle vuelta a las cosas. Pero hoy lo estamos viviendo de una forma muy normal. Estamos todos aquí con la boca tapada, nos están viendo por la tele, no tenemos un encuentro como hubiéramos hecho, hemos, y luego haré referencia, celebrado la Eucaristía por Internet, por el móvil, se nos ha trastocado todo. La pandemia ha supuesto una aceleración de todos esos procesos que teníamos. Y a mí me gustaría nombrar 4 elementos que me parecen básicos para la Iglesia y básicos para la vocación laical que ha traído, acelerado e intensificado la pandemia. El primero, también lo mencionaba don Francisco, es esa intensa conciencia de vulnerabilidad. Nos creíamos todopoderosos y no hemos dado cuenta que somos hombres y mujeres normales, frágiles, débiles y vulnerables. Esa sociedad herida, vulnus, herida, esa sociedad herida se nos ha puesto patente en nuestra palma de la mano, en nuestro corazón, en nuestra visión, en nuestra reflexión y en nuestra oración. De alguna forma, la experiencia profunda de vulnerabilidad y fragilidad ha trastocado nuestra cosmovisión como sociedad. Ya no hablamos de transhumanismo, de poshumanismo, de la inmortalidad del hombre, de dejar atrás las enfermedades. Un pequeño virus nos ha trastocado esa prepotencia que teníamos y nos hemos sentido en manos de no sabemos quién. Nos hemos sentido débiles y frágiles. Y ese sentirse todopoderoso que nos llevaba a un individualismo atroz y absoluto nos hace preguntarnos eso que en Fratelli Tutti nos dice el Papa, que nadie se salva solo. O nos salvamos todos o no nos salvamos ninguno. Nadie libera a nadie, sino que nos liberamos en comunión. Y yo creo que eso trastoca al menos o nos hace replantearnos cómo tenemos que funcionar. En segundo lugar, el tema de la digitalización. Claro que antes de la pandemia la digitalización existía, pero la profunda digitalización que hemos vivido en estos tiempos ha sido de una intensidad y una extensión impresionante. Fijaros que esta digitalización ha supuesto, según muchos sociólogos y filósofos, una humanidad aumentada. Es decir, hemos conseguido aumentar nuestra presencia como humanidad. Y yo me pregunto, ¿y en parte también una humanidad arrebatada? Porque el mundo digital está construyendo un mundo en paralelo donde el humano está perdiendo su soberanía. Hoy en día muchas de las decisiones que nos afectan no las tomamos directamente en nosotros, la toman unos algoritmos por nosotros. Yo he venido con el GPS desde Madrid y cuando ya me he metido por las calles de Toledo, que he vuelto a probar el carnet de conducir, tengo que deciros, porque he salido indemne, yo no venía por donde yo quería, sino por donde me decía la maquinita, gire a la derecha y Plaza de Santa Isabel y manténgase en plaza. Y yo iba siguiendo, si me lleva a un barranco allí voy. Incluso tenemos que pensarnos muy seriamente lo que ha supuesto este tiempo y lo que puede suponer toda la digitalización sacramental o toda la digitalización de la vida comunitaria y parroquial. El otro día me decía una señora de mi parroquia, dice, yo ya no voy a ir a misa, yo ya me he acostumbrado a sentirla por la tele. En un estudio que ha hecho Cáritas a nivel estatal,
a día de hoy hay un 40% de voluntarios y voluntarias que no han vuelto a la parroquia. Aquí en Toledo no sé, pero a nivel general hay un 40% y que no van a volver, muchos de ellos. Es decir, lo que la Iglesia había pensado teologalmente como comunión espiritual para situaciones cuando no era posible, o la presencia de un presbítero, situaciones de persecución, la podemos llegar a normalizar. Me decía un cura el otro día, no hemos modernizado un montón, qué bien, ya tengo donativos por Bizum y la misa por la tele, por el canal de YouTube de la parroquia. Claro, aquí hay una llamada muy grande a los cristianos, porque el cristianismo es una religión de la carne. El cristianismo es una religión de un Dios que se encarna y que nos reúne como comunidad de creyentes alrededor del cuerpo, de la carne, de aquel que decimos seguir. Este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Es una religión de la corporalidad. Os dejo mi cuerpo. Y sin embargo hay una gran tentación de digitalizar, porque es verdad que el mundo digital es muy potente y esto tendremos que pensárnoslo. Porque en el fondo hay una tentación gnóstica que siempre ha perseguido al cristianismo desde el principio, que es huir de la carne, huir de la historia, cuando nuestra creencia, nuestra religión, nuestra cosmovisión es la encarnación como principio. Incluso para la caridad, fijaros, esto el Papa como jesuita lo ha dicho mucho, cuando San Ignacio decía la amistad con los pobres no hace amigo del Rey eternal, es decir, el tocar a los pobres. ¿Cuántas veces le hemos escuchado al Papa Francisco decir tocar la carne sufriente de los pobres? No ayudar a los pobres, no quedar por internet con ellos, sino tocar la carne sufriente de los pobres. Y aquí hay una gran potencia de capacidad, pero también hay una gran tentación para los cristianos. En tercer lugar, esta pandemia, lo decía don Francisco, ha traído una aceleración y profundización de los procesos de injusticia. Dicho de manera muy breve, hay más pobres de una manera más intensa y de una manera mucho más cronificada en nuestra sociedad. Las llamadas colas del hambre, gente tirada en la cuneta, pues eso que el Papa ha llamado la población sobrante, la cultura del descarte. La pandemia lo que ha hecho es acelerar una situación de partida, porque a veces nos olvidamos que antes de la pandemia había casi 4 millones de personas en España sufriendo pobreza severa y prácticamente 8 millones de personas en exclusión moderada. Es decir, el punto de partida antes de marzo del 2020 no era el reino de los cielos. El punto de partida ya era de una sociedad frágil y el coronavirus ha golpeado en una sociedad que ya estaba fragilizada y que seguramente nosotros no queríamos ver de una forma tan patente como estaba. Y por último, hemos percibido desde esa experiencia de vulnerabilidad esa búsqueda de sentido. Si os vais a los buscadores de Google de lo que ha supuesto la pandemia y ponéis, por ejemplo, mindfulness, veis que hay una tremenda demanda de, pongo comillas, espiritualidad, o espiritualidades, vamos a llamarle así. Hay una búsqueda de sentido. ¿Con cuánta gente os habéis encontrado, sea creyente o no, que os ha dicho, he descubierto lo esencial? Me he encontrado conmigo mismo. Tengo que buscar algo distinto. No me vale lo que tenía antes. Bueno, pues fijaros, simplemente estos 4 datos, habría muchos más, pero por pasar por encima, de conciencia de vulnerabilidad, de aceleración de los procesos de injusticia, de puesta en interrogante de la humanidad del ser humano, por esa digitalización tan exponencial que estamos viviendo, y esa búsqueda de sentido. Fijaros, esos 4 elementos son 4 elementos clásicos que la sociología de la religión ha definido como el campo donde lo religioso daba respuesta. Es decir, podemos, con fundamento in re, preguntarnos, ¿estamos viviendo un momento de caldo de cultivo de lo religioso? ¿Es realmente esta situación paradójicamente
positiva y retante para el ámbito de lo religioso y específicamente el ámbito de lo católico? Sin duda ninguna, yo diría y me atrevería a decir que las personas están esperando una palabra de la Iglesia, una palabra de buena noticia del Evangelio, porque el contexto en el que nos estamos moviendo de falta de sentido, de aceleración de la injusticia, de conciencia de vulnerabilidad, está buscando sentido a esa respuesta. No digo que lo que la gente esté buscando es la respuesta católica, estoy diciendo que la gente está en búsqueda y que ahí tenemos un reto como Iglesia y como laicos. Dicho esto, caridad y laicao, bueno, pues en este contexto yo creo que hay algo que no hace falta decirlo aquí, pero lo voy a decir, porque los profesores, la mayoría de cosas que decimos son obviedades que repetimos un día y otro. La esencia del mensaje cristiano consiste en un acto supremo de amor y de donación en el que Dios se hace historia. Y en esa revelación del Dios que se hace historia, en esa relación con los hombres y mujeres de la historia, a la cual denominamos historia de salvación, la síntesis de nuestra creencia es Dios es amor. Deus es caritas. Caritas Deus es. Es decir, esa es la síntesis. Es decir, ¿cómo podemos sintetizar que Dios es amor? Digo, tan sencillo como eso. ¿Cómo se manifestaba Dios en el Antiguo Testamento? Como misericordia, como amor. ¿Cómo se manifestó el hermeneuta de Dios en el Nuevo Testamento, es decir, Jesucristo? Como amor. Bueno, ¿es una obviedad? Sí, es una obviedad que tenemos que repetirnos todos los días. La esencia del mensaje cristiano es que Dios es amor y que nosotros estamos convocados al amor. Pero, y esto es muy importante para los laicos, esto es muy importante para Cáritas, la caridad, el amor, no es simplemente una virtud ética o moral, que lo es. Para los cristianos la caridad es una virtud teologal. Es decir, en el ejercicio de la caridad nos encontramos y mostramos al Dios de Jesucristo. No simplemente actuamos socialmente. Claro que la caridad es una virtud ética también, pero no solo, es también una virtud teologal. Y para los cristianos esto tiene una densidad muy profunda. Por ello, la caridad pertenece a la naturaleza íntima de la Iglesia. La naturaleza íntima de la Iglesia, nos decía Papa Benedicto en Deus Caritas es, la naturaleza íntima de la Iglesia se expresa en una triple tarea: anuncio de la palabra, celebración de los sacramentos y servicio de la caridad. Son tareas que se implican mutuamente y no pueden separarse la una de la otra. Para la Iglesia, la caridad no es una especie de actividad de asistencia social, que también podrían hacerla otros, sino que pertenece a su naturaleza y es manifestación irrenunciable de su propia esencia. No podemos concebir una Iglesia sin el desarrollo de la caridad. No sería Iglesia, sería otra cosa. Sería otra cosa. Incluso en este nivel de intimidad en la naturaleza eclesial de la caridad, podemos decir con el Papa Francisco en Evangelii Gaudium que el mismo querigma tiene repercusiones sociales. En el mismo querigma aparece la dimensión social de la caridad. El querigma tiene, dice el Papa Francisco, un contenido ineludiblemente social. En el corazón, no en la superficie, en el corazón mismo del Evangelio está la vida comunitaria y el compromiso con los otros. El contenido del primer anuncio tiene una inmediata repercusión moral cuyo centro es la caridad. No es que tengamos que catequizar y luego que la gente sea caritativa. No, en el primer anuncio o está la caridad o no está la Iglesia. Ya, pero primero tienen que aprender. No, en el primer anuncio ya tiene que estar la caridad. Porque si no está la caridad, no está la Iglesia. O sea, es tal el nexo que es un nexo de esencialidad, no es un nexo accidental, es un nexo de esencialidad. Por eso, porque es una dimensión eclesial, y en esto quiero insistir mucho, para los cristianos la caridad no es solo una acción o virtud personal, sino que es comunitaria.
volviendo a Deus Caritas es, el amor al prójimo enraizado en el amor a Dios es ante todo una tarea para cada fiel, pero lo es también para toda la comunidad eclesial. También la Iglesia en cuanto comunidad ha de poner en práctica el amor. Como comunidad. Y de hecho, Caritas es la caridad de la Iglesia. No es la caridad de la Cáritas de Toledo o de los voluntarios de la parroquia de San Ildefonso. No, es la caridad de la comunidad. Cuando yo estaba en Caritas Internacional, en una reunión con el Papa Emérito, con Benedicto XVI, un tema que le preocupaba mucho al Papa Benedicto era la identidad cristiana de Caritas, la identidad católica de Caritas, ¿no? Y de alguna forma el discurso o la reflexión que estábamos haciendo era sobre que Caritas es Iglesia, ¿no? Y cómo eso había que trabajarlo. En parte, Deus Caritas es, era una intención suya de marcar esa identidad católica de Caritas. En una de las conversaciones que pudimos tener, dijo el Papa Benedicto, bueno, evidentemente, como ya sabéis, me preocupa mucho la identidad católica de Caritas. Dice, pero me preocupa más aún que la Iglesia sea Caritas. Porque si la Iglesia no es Caritas, Caritas no puede ser Iglesia. Y en esa reflexión más teologal, Iglesia es caridad. Es un título además de un libro que ha hecho Santi Madrigal sobre la eclesiología de Benedicto. Esa era, es decir, es tan esencial el dinamismo de la caridad en la Iglesia que no hay Iglesia si no hay Caritas. Bueno, pues en esa dimensión tenemos que situar laicado y caridad. Si no hay Iglesia sin caridad, no hay laicado sin caridad. Es tan evidente como eso. Ahora bien, es verdad que los laicos tenemos una vocación particular de compromiso en el mundo y para el mundo. Y en el mundo y para el mundo me parece que es sustancial. Nosotros somos enviados al mundo. No somos enviados a la parroquia, somos enviados al mundo. Y nos debemos a la evangelización del mundo, en el mundo y para el mundo. Ahora bien, es verdad, y esa es la complejidad de la vocación laical, que ese estar en el mundo y para el mundo se vive de una forma muy tensional. No tenemos contornos claros de nuestra presencia en el mundo. Y de hecho, tenemos siempre la tentación de lo que también el Papa Francisco habla de la mundanidad espiritual, esa mundanidad que nos hace perder la singularidad cristiana de nuestra presencia en el mundo, pero también vivimos esa tentación de caer en un espiritualismo evasivo donde nos construimos un mundo a nuestra medida y, en definitiva, huimos del mundo real. Entre evasión y confusión se sitúa esa tensión del laico en el mundo. Porque, como decía Juan Pablo II en Christi Fideles Laici, el ser y el actuar en el mundo para los fieles laicos no es solo antropológica y social, que también lo es, sino también y específicamente una realidad teológica y eclesial. ¿Cómo vivir esa realidad teológica y eclesial en medio de un mundo complejo, en medio de un mundo tensional? De alguna manera, fijaros, cuando Juan nos dice, yo le he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como yo no soy del mundo, como tú me has enviado al mundo, yo también les envío al mundo. Esa es la tensión que vivimos los laicos. No somos del mundo, pero estamos enviados al mundo. Y el mundo, sin duda ninguna, nos va a odiar. Hoy ser católico en Europa no es un signo de distinción en la mayoría de espacios en los cuales nos movemos, excepto los nuestros propios. Por eso tenemos la tentación de volver a los nuestros propios, porque ahí estamos calentitos y fuera nos zurran. Pero donde somos enviados es al mundo. Pues desde ese envío al mundo, sin duda ninguna, la marca esencial del laicado es la caridad. Fijaros, la marca esencial del laicado es la caridad. Es verdad que esta caridad después
se va a desplegar por distintos mundos, el cultural, el profesional, pero el signo distintivo del laicado, como el signo distintivo del cristiano, es la caridad. Y desde ahí a mí me gustaría simplemente 5 elementos de dinamismo de la caridad para el día de hoy. Mirar, la caridad, en primer lugar, es visión. Caritas es un corazón que ve, nos decía Benedicto. La caridad empieza por la visión. Dime cómo ves, cómo sientes y te diré cómo actúas. La caridad es caricia, nos decía el Papa Francisco en la capilla de Santa Marta al repco de Caritas Internazionale. Caritas es la caricia de la Iglesia a su pueblo. La ternura, la acogida. Pero Caritas no es simplemente caricia y acogida, sino que tiene o debe de tener la capacidad de ese encuentro de promoción de las personas. No estamos el laicado comprometido en el mundo para tener más pobres alrededor de nuestros centros, de nuestras parroquias, sino para liberar a esos pobres. Y sin duda ninguna tendremos que hacer labores de asistencia, de ternura, de cercanía. Pero si nos quedamos en esas labores, como también nos decía Juan Pablo II, la limosna puede llegar a ser humillante, porque parece que buscamos más que permanezcan con nosotros a que levanten el vuelo de una manera de promoción personal. Y la caridad también es denuncia profética. También es denuncia profética. La caridad no puede guardar silencio ante la injusticia. La caridad clama. He escuchado el clamor de mi pueblo, he bajado a liberarlo y tengo que decir lo que ocurre. Y por último, la caridad es también donación de sentido. La caridad no consiste en dar muchas cosas. La caridad consiste en darnos. Y cuando uno se da, no simplemente otorga un objeto, sino que se otorga a sí mismo. Caritas es un corazón que ve. Ante una sociedad que sufre de ceguera y amnesia, la caridad ve. La caridad ve el sufrimiento. Nos dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti, la inclusión o la exclusión de la persona que sufre al costado del camino define todos los proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos. Si tenemos una iglesia, si tenemos un laicado que no mira a los bordes de los caminos, ya estamos definidos como una iglesia que no es caritativa. Que no miramos prioritariamente al borde de los caminos. Prioritariamente al borde de los caminos. Esa es la opción preferencial por los pobres, de larga tradición en la Iglesia, como nos decía Juan Pablo II en Solicitud de Rey Social. Y esa primariedad, esa preferencia en la mirada, define nuestro proyecto como Iglesia. Por eso, la caridad es un corazón que ve, y que ve el borde del camino, y que lo ve de manera inteligente, como en Caritas in Veritate nos decía Benedicto. No existe una inteligencia y después el amor, existe un amor rico en inteligencia y una inteligencia lleno de amor. Hay una cualidad en la mirada. El laicado cristiano, el laicado católico, tiene que ser un laicado que mire a los bordes de los caminos, porque en eso va su vocación, su ser y su existir. Pero no solo nos quedamos en la mirada, sino que la caridad también es caricia. La caridad es como hizo el samaritano que miró al borde del camino, acogió, curó las heridas. El laico cristiano se acerca al camino y recoge a los heridos del camino. Y se acerca y los recoge desde esa cualidad de la relación y el encuentro. Tantas veces lo ha repetido el Papa Francisco, la cultura del encuentro. Es cuando
el cristiano tiene que romper esa estructura del socio para pasar a la relación con el prójimo. No hay caridad sin rostros concretos. El Papa Francisco en un encuentro, estábamos hablando de todo lo que hacíamos en Cáritas y no sé qué, y de pronto dice, un momento, saca tu agenda. ¿Cuántos pobres están en tu agenda? ¿Con cuántos te relacionas? ¿Con cuántos ves el fútbol con ellos? Porque lo otro es asistencia social. Pero cuando hay encuentro y juega el Real Madrid, tú llamas a tus amigos. ¿A cuántos pobres llamas? Porque no es la dinámica del socio, sino del prójimo. La caridad tiene que ser también proyecto, antes hablaba con Marisa, de empleo, tiene que ser proyecto de empoderamiento de las personas. No solo dar peces, sino dar la caña, enseñar a pescar, eso que tantas veces hemos dicho. Y en ese sentido, el Papa nos anima a que seamos verdaderos poetas de lo social. Es decir, que recreemos la realidad para que esas personas empobrecidas puedan ser protagonistas de su historia. Y eso significa proyectos no solo asistenciales, sino proyectos con un claro signo promocional, para que esas personas puedan, con la cabeza alta, invitarnos a un café, porque nosotros le hemos invitado a unos cuantos. Y la caridad también es denuncia profética. Si hay algo esencial en la vocación del laico, es la caridad política. Fijaros, desde Santo Tomás, Pío XI fue el magisterio moderno el que lo mencionó en 1927 y lo retoma de una forma muy contundente Benedicto en Caritas in Veritate y nos dice, la caridad institucional o política, podríamos llamar, es más cualificada incluso que la caridad personal. Ese es el espacio fundamental de los laicos. Los laicos estamos llamados a esa caridad política en la esfera pública. Los laicos estamos llamados a estar en el mundo y para el mundo, aunque el mundo nos pueda odiar. Y desde ahí la palabra se articula como denuncia profética, que denuncia y anuncia. Y por último, y para terminar, también la caridad es donación de sentido. Una de las pobrezas en este mundo es no simplemente sobrevivir, sino vivir. Yo creo que la pandemia nos ha puesto encima de la mesa una exagerada, y permitirme la expresión, una exagerada arraigamiento en poder sobrevivir. Y igual nos estamos olvidando del vivir. Y la caridad abre el sistema para que podamos vivir y vivir en profundidad. Dicho en síntesis, ¿cómo debe ser la caridad del laico? La caridad del laico debe ser una presencia cualificada en el espacio público. Presencia que con su vida y su palabra sea profecía de un nuevo mundo, de un mundo por venir. Y eso no lo conseguiremos si no somos personas de una honda espiritualidad. El laicado está llamado a una presencia en el mundo y para el mundo, presencia que sea profética desde los actos y las palabras y fundamentada en el hondo del alma, en esa espiritualidad que nos permite ir más allende la espesura. Presencia, profecía y espiritualidad para una iglesia que si no es caridad no es nada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Sebastián. Yo creo que ha sido una excelente ponencia que a todos nos ha interpelado. Abrimos un turno de coloquio, tanto con los presentes como con quienes nos estáis siguiendo a través de Canal Diocesano de Televisión, que podéis enviar vuestras preguntas a través del WhatsApp que aparece en pantalla. Y a tal fin, bueno, pues libremente podéis ir levantando la mano los que estáis aquí, se os entregará un micro inalámbrico y formuláis directamente la pregunta al ponente.
Mientras tanto, sí que me han hecho llegar un par de preguntas que puedo irle ya participando para que las comente. Y que sobre todo pues da pie a que profundice en alguno de los aspectos que ya ha tratado. La primera es cómo hemos de entender la caridad. O sea, ¿qué es la caridad? Y lo preguntan por lo siguiente. En ocasiones confundimos la caridad con la solidaridad y desde la perspectiva de la sociedad lo que vende es la solidaridad, pero la caridad se rechaza, ¿no? ¿Cómo posicionarnos los creyentes, particularmente los fieles laicos, ante esta realidad social que acoge con los brazos abiertos la solidaridad y rechaza la caridad? Sí. Hace poco una voluntaria de una careta de una parroquia me decía, tengo un follón de 3 pares de narices. Digo, ¿pero qué te ha pasado, María? Dice, mira, me ha dado por leer las encíclicas de los papas, desde Juan Pablo II hasta Francisco. Y uno venga para arriba solidaridad, a otro le da por caridad, a otro le da por fraternidad, a otro por misericordia, pero al final no es todo lo mismo. Bueno, pues hay un campo semántico amplio que se refiere a la misma realidad, que es que Dios es amor. Y muchas veces es verdad que la reflexión no es lo mismo, pero es dentro del mismo campo semántico. Y yo me atrevería a decir, ¿la sociedad realmente rechaza la caridad o rechaza cómo ejecutamos la caridad los cristianos? Porque yo creo que lo que la sociedad rechaza es un asistencialismo muchas veces perverso, sí lo digo, un asistencialismo muchas veces perverso, un asistencialismo donde el protagonismo a veces lo tenemos más los que asistimos que los asistidos, un asistencialismo muy poco promocional, un asistencialismo que a veces es humillante, porque tenemos que tener presente una cosa. En la Iglesia hacemos un montón de cosas buenas en el ámbito de lo social, pero no todas son buenas. A veces yo decía que en el ámbito de Cáritas yo decía esto, esto no es para los de Toledo, que ya sé que vuestro nivel de santidad es distinto que al resto, pero los que venimos de diócesis menos santa, yo decía, muchas veces los cristianos en esto de la caridad decimos, somos los mejores y nos caracteriza la humildad. Bueno, tenemos mucho que aprender y yo creo que cuando la caridad es verdadera, es una caridad que la población no cristiana la percibe como verdadera. Otra cuestión es la guerra cultural de la palabra. Y en esa sí que hay una batalla grande, porque se contrapone de forma, yo creo que poco fundada, la caridad a la justicia, y se entiende que la caridad es como un estado previo a la justicia, que sería el logro al cual todos tenemos que llegar. La modernidad ha hecho una crítica muy aguda de la compasión y su referencia y su campo semántico, que sería la caridad, porque ha tratado de expulsar de la relación de los humanos la ternura, la pasión, el sentimiento, y ha sido una modernidad mucho más de una razón ilustrada o de una razón jurídica. Bueno, pues tenemos que hacer esa batalla cultural, pero desde la batalla experiencial. Yo no he visto, de verdad que no lo he visto, y lo digo de verdad, que un proyecto de los que funciona en la Iglesia, de los que todos decimos que funciona, haya sido criticado de una forma masiva por la población, sino normalmente alabado. De hecho, cuando tú preguntas sociológicamente a las personas ¿qué opinas de la Iglesia o qué opinas de los obispos? Están en la parte más baja, y cuando dice ¿qué opinas de la caridad de la Iglesia? Está en la parte más alta. Muy bien, una segunda pregunta a propósito de cuando ha comentado esta necesidad de dar el paso de dar a darse. ¿Por qué nos cuesta tanto tocar, en la expresión que he utilizado, la carne sufriente de los pobres a los creyentes? ¿Cómo superar esa barrera para pasar del dar al darse? Nos cuesta tanto porque nos expone, es decir, dando una bolsa de comida no estamos expuestos, teniendo una relación nos exponemos al dolor, nos exponemos a ser criticados, nos exponemos a ser igual que el otro, nos exponemos a ser vulnerables y por eso nos cuesta tanto.
Y en ese sentido, yo creo que una relación en el ámbito de la pobreza y la exclusión, una relación con rostros concretos de personas empobrecidas, solo es posible desde una honda espiritualidad. Evidentemente tenemos y necesitamos habilidades psicológicas para la relación de ayuda, habilidades sociales, pero no solo, sino esa honda espiritualidad que nos permita ir andando por el terreno desconocido, que nos permita descubrir la sorpresa de Dios en la vulnerabilidad del otro, que nos permita el poder asentarnos en una fortaleza que no es de este mundo. Hay otra pregunta que sería como la proyección pública de esta, y comunitaria de esta que acaba de responder, y es a propósito de la caridad política, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto a los fieles laicos particularmente, que podemos ser más proclives pues incluso al primer anuncio, a acompañar a las personas, a formarnos, a vivir la fe dentro de nuestra comunidad? ¿Por qué nos cuesta tanto esa idea del Papa de Iglesia en salida, esa presencia en la vida pública, esa caridad política, ejercer la caridad política? Mira, una razón sociológica, una razón eclesiológica, una razón antropológica. La razón sociológica, porque en general digamos, el nivel ético que tienen nuestras democracias, en general a la gente no le apetece estar en la vida pública. Digo, sociológicamente hablando, no hay una gran pasión por estar en la vida pública. De hecho, hay algunos analistas que hablan de la vida pública como un desierto. No de los cristianos, sino en términos generales. Segundo, una razón teológica o eclesiológica mejor. Bueno, pues porque no hemos sabido articular bien esa presencia de los cristianos en la vida pública. Yo creo que no hemos logrado articularla bien y hemos estado o en una situación de expulsión permanente o en una situación de especial protagonismo. Y no hemos encontrado ese espacio que de alguna manera fuéramos significativos, aunque no fuéramos especialmente relevantes. Hace unos años, después del concilio, había mucha reflexión entre identidad y relevancia, se llamaba el título de un libro, de una discusión que hubo. Es decir, si la Iglesia mantiene su identidad evangélica, no va a ser relevante para la sociedad, porque el Evangelio es muy contracultural. Y si es relevante, va a perder su identidad evangélica. Y siempre nos hemos movido en esos polos, y yo creo que son polos falsos. Después hubo otra reflexión entre los cristianos de presencia y los cristianos de mediación. Y en unos años ganó la reflexión de los cristianos de mediación. Es decir, hay que estar como levadura en la masa, ¿no? Entonces, bueno, pues tienen que estar los católicos en sindicatos, pero como Pepe, que es católico, no como católico. Y en España, además, el tema de un partido demócrata cristiano, pues nunca se vivió con mucha normalidad. Bueno, pues tenemos que descubrir cómo articular ese cristianismo de mediación, que yo creo que sigue siendo necesario, con ese cristianismo más de presencia, desde instituciones renovadas que sepan aportar al bien común. Porque mirar, también tenemos que hacer mucha autocrítica y a veces los cristianos, cuando estamos en la vida pública, tenemos una pregunta, que es ¿qué hay de lo nuestro? Lo nuestro puede ser la educación concertada, lo nuestro puede ser el mantenimiento de los templos, lo nuestro pueden ser muchas cosas, cuando lo nuestro es el bien común. Esa es la pregunta que tenemos. Y eso tenemos que saber articularlo. Y yo creo que en España no hemos dado con esas claves. Acaba de entrar otra pregunta. Según este primer dinamismo de la caridad de la Iglesia, que ve a los pobres, ¿quiénes son hoy los pobres a los que prioritariamente hemos de darnos los fieles laicos? Supongo que la pregunta va un poco por los pobres de espíritu o los pobres materiales, o si solo la pobreza es material. Mirad, yo siempre digo, quizá equivocadamente, cuando alguien está trabajando con los pobres sabe reconocerlo perfectamente. Y eso está ahí. Es decir, hoy en día, decía el padre Arrupe hace muchos años, hoy le hablaba a los religiosos por el voto de pobreza. Dice, hoy decir que uno es pobre con la realidad de pobreza que hay en el mundo es casi hiriente. Es decir, los que están en el camino son claramente identificables. Ahora bien, los que están en los bordes del camino no solo son por hechos materiales. Y por eso la caridad también tiene que acompañar desde eso que yo decía de sentido y significado. Porque a muchas personas a las que acompañamos lo que piden es sentido y significado.
Antes de la pandemia, ¿sabéis qué era la segunda cosa que más pedían las personas empobrecidas a Cáritas? Después de trabajo, comida y tal, escucha. Escucha. Y esa es una dimensión de la pobreza. Pero cuidado, y esto sí que cuidado, con huir de esa pobreza material que hoy está siendo tan hiriente para refugiarnos en pobrezas de signo más de sentido o de identidad que siguen existiendo. Porque a veces también ahí los cristianos hemos huido. Otras veces no hemos podido refugiar en la pobreza material únicamente, también es verdad. Pero aquel que está con los pobres lo reconoce muy bien. Muy bien. No sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta. Pues si no, damos entrada a otra que había llegado antes y que he dejado para después por mantener más o menos un hilo argumental, y es la siguiente. ¿Cuáles son, en su opinión, los retos de Cáritas en este momento actual ante una iglesia ante una sociedad que sufre profundamente? Los retos de Cáritas en la actualidad, ya no sé, digo, eso lo tenía más pensado antes que ahora, la verdad. Pero el reto es ser... el reto de Cáritas, primero, y voy a seguir el hilo argumental de la ponencia, analizar, ponderar y sentir la realidad. Y yo creo que es una labor de Cáritas que es insustituible. No solo haciendo análisis sociológicos, que también, sino desde la realidad cotidiana. Es decir, contar lo que pasa. Segundo, ser caricia. Es decir, tratar con mucha potencia de atender a las necesidades más básicas que tienen las personas, que hay gente que está pasando hambre, que hay gente que no puede poner la calefacción, que hay gente que está en la calle, que hay gente que no tiene ni para comprar un libro al niño. Y eso es presencia continua de Cáritas. Presencia continua de Cáritas. Cáritas tiene que ser espacio también de promoción y de denuncia. Ahora bien, yo creo que el gran reto de Cáritas hacia el interno de la Iglesia es que realmente no sea una Cáritas potente en la Iglesia en España, una Cáritas potente en la Iglesia en Toledo, sino que la Iglesia de Toledo sea Cáritas. Ese es el reto de Cáritas al interno. Y al externo, pues, ser buena noticia para aquellos que menos tienen, porque es posible soñar juntos con las personas más empobrecidas. Ojalá no es que la Iglesia, que la Cáritas de Toledo sea mucho más grande dentro de unos años, sino que la Iglesia de Toledo es mucho más caritativa dentro de muchos años, o de pocos años. Al finalizar este plan pastoral, que os queda nada, pero bueno, todavía hay que dar un último achuchón. Muy bien, pues siguen entrando preguntas. Voy a acumular dos de ellas. Nos dan las gracias a Canal Diocesano por poder seguir esta ponencia en directo, esta jornada en directo, y señala lo siguiente. La vivencia de la caridad por parte de los laicos debe ser expresada y expresiva en el mundo en cualquier ámbito: cultura, educación, familia, política, frente al laicismo que pretende reducirla al ámbito privado. Siendo esto así, ¿no deberíamos hacer más hincapié aún en la opción preferencial por los pobres? Y al hilo de esta presencia pública, también nos plantean directamente: ¿caridad social o justicia social? Yo cuando hablo de caridad social incluyo la medida mínima de la caridad, que es la justicia. Para mí es que no hay justicia sin caridad y no hay caridad sin justicia. O dicho de otra manera, los cristianos actuamos por amor a la justicia, por amor. Es decir, Dios es amor y desde ese amor se vehicula la justicia. Era Dostoyevski, me parece, el que decía que era un mundo tan justo, era un mundo donde, la idea era, ya se me olvidó, pero la idea era, sin caridad es imposible una buena justicia. Y yo creo que eso nos lo ha mostrado la pandemia. Fijaros, la pandemia, vale, pues hay un ingreso mínimo vital. Vamos a suponer que ha funcionado muy bien. Vamos a suponer que ha sacado a muchas personas de la pobreza. Solo con eso se hace justicia a la integralidad del ser humano. Por lo tanto, para mí, caridad social, caridad política, incluye la justicia. No se confronta con la justicia.
No puede haber caridad en una estructura de injusticia. Estaríamos mintiéndonos a nosotros mismos. No, es que mire, es que el patrono quiere mucho a sus obreros, aunque no les pagan y lo tiene dado de alta a la Seguridad Social, pero tiene una caridad con ellos. De donde venía esta segunda pregunta, ¿por qué acumulado? Es decir, yo creo que la pregunta iba en el sentido de se nos exhorta a hacernos presentes en la vida pública, en fin, cultura, educación, en los distintos ámbitos, pero esto supone una cierta oposición por parte de la sociedad. ¿No deberíamos insistir como creyentes mucho más pues, en esta opción preferencial por los pobres, que es quizás lo que nos atrae, lo que nos hace atrayentes como Iglesia? Sí, vaya, yo lo que he tratado de decir, sin opción preferencial por los pobres no hay posible caridad. Ahora, voy a decir dos cosas. No sé si voy a contestar, pero cuidado con usar nuestra opción, nuestra tarea asistencial con los pobres como mecanismo de atracción. Los pobres no son un objeto de marketing. Yo puedo anunciar un colegio diciendo que tengo muy buenos profesores, aprueban selectividad, vale, muy bien. Pero decir, oye, la Iglesia somos tan magníficos porque ayudamos a muchos pobres, cuidado. No digo que no se pueda decir, pero cuidado. Cuidado. Cuidado es mi cara amable ante la sociedad y esa la expando. Mientras que otra cara, como es menos amable, pues me la guardo. No, la presencia tiene que ser integral. Y con eso no estoy diciendo que tiene que ser menor la opción tiene que ser mucho mayor, a mi entender. Mucho mayor, a mi entender. Y de hecho yo creo que el Papa Francisco es continuo su aseveración de la opción preferencial para los pobres. Pero tenemos que estar en esos lugares públicos en globalidad. Y con una conciencia muy clara que he querido transmitir, y eso yo lo he vivido en múltiples ocasiones. Estar como católico en la vida pública no siempre es fácil, por cómo te trata la Iglesia y por cómo te trata el mundo. Muchas veces cuando estás en la vida pública como cristiano, como católico, estás en tierra de nadie. Y por eso la vida comunitaria y la vida espiritual es básica. Y esa vida de discernimiento continuo, porque no está planificada la vida pública, sino que hay que ir redescubriéndola. Y el soporte comunitario y el soporte espiritual es básico, porque a veces estás en tierra de nadie. Y eso tenemos que sentirlo los laicos. Yo suelo hablar del doble extrañamiento del laico. A veces somos extraños en nuestra misma casa, que es la Iglesia, y sin duda ninguna somos extraños para el mundo. Y en ese doble extrañamiento, pues a veces no tenemos dónde reposar la cabeza. Y por eso tenemos que tener esos espacios comunitarios y esa honda espiritualidad que nos sustente. Muy bien, pues muchísimas gracias. Seguiríamos dialogando con usted porque realmente es un gusto pues, escucharlo, disfrutar de sus reflexiones, de su experiencia y de su testimonio. Le agradecemos todo ello. Vamos a hacer un breve receso de 5 minutos simplemente para un cambio de mesa y dar paso a publicidad. Y en 5 minutos volvemos y retomamos la jornada. Muchísimas gracias.